Los lobos estaban tan cerca que Clara podía contar sus sombras contra la nieve. 5, tal vez 6. El rifle temblaba en sus manos agrietadas por el frío. No por miedo, hacía 3 inviernos que el miedo se había convertido en algo familiar. Casi reconfortante, sino por el peso de la decisión que debía tomar. Abrir la puerta, o cerrarla para siempre. El grito atravesó la noche otra vez. No era el aullido de los lobos. Era el llanto de una niña. Agudo y desesperado, el tipo de sonido que rasga el alma incluso cuando has enterrado la tuya bajo 3 metros de nieve y soledad. Clara Méndez tenía 30 años, pero se sentía como si hubiera vivido 100. La cabaña en la ladera de Sierra Nevada había sido su refugio. Su prisión, su penitencia. Aquí, donde el silencio era tan denso que podía saborearlo, había aprendido a leer las advertencias del bosque, el súbito silencio de los pájaros. La forma en que las huellas de los ciervos desaparecían cerca del arroyo helado. El olor metálico del aire antes de que la nieve cayera como un telón blanco. Esa noche, la advertencia había sido el grito. A través de los pinos cubiertos de escarcha, Clara vio una figura pequeña tropezando en la nieve que le llegaba a las rodillas. Detrás de ella, una silueta más grande se movía con la determinación torpe de alguien que cargaba un peso demasiado precioso como para dejarlo caer. Un hombre. La niña estaba en sus brazos ahora, y él corría, o intentaba correr, mientras la manada lo seguía con la paciencia cruel de los depredadores que saben que el hambre es solo cuestión de tiempo. No, susurró Clara a la noche vacía. Adiós, a los fantasmas que la visitaban cuando cerraba los ojos. No puedo. Pero sus manos ya estaban abriendo la puerta. El aire gélido le golpeó el rostro como una bofetada. Clara levantó el rifle, no para matar, nunca para matar, aunque hubiera aprendido, sino para asustar. Disparó 2 veces por encima de las cabezas que corrían hacia ella. 2 explosiones que hicieron eco contra las montañas y convirtieron el bosque en un lugar de silencio sobresaltado. Los lobos se desvanecieron como humo entre los árboles. El hombre tropezó en su porche, jadeando, con la niña aferrada a su cuello como si fuera lo único que la mantenía unida al mundo. De cerca, Clara pudo ver que no era viejo, 30, tal vez 32, pero su rostro estaba curtido por algo más que el clima. Había líneas alrededor de sus ojos grises que hablaban de noches sin dormir y decisiones imposibles. Dentro, dijo Clara, aunque cada instinto cultivado en 3 años de soledad le gritaba que cerrara la puerta. Rápido. No esperó a ver si obedecían. Simplemente se hizo a un lado. Y ellos entraron tambaleándose, trayendo consigo el olor a sudor congelado, a miedo, a algo más que Clara no podía nombrar pero que reconocía, desesperación. La cabaña tenía una sola habitación, una cama en el rincón, un fogón de piedra que irradiaba el calor precioso que había tardado toda la tarde en construir. Estantes con provisiones cuidadosamente racionadas que debían durarle hasta la primavera. Y ahora, 2 extraños que podrían matarla antes del amanecer. Clara cerró la puerta tras ellos y echó el pestillo. El sonido pareció muy final. Gracias, dijo el hombre. Su voz era áspera, como grava arrastrada por el agua, pero había algo debajo, educación. Tal vez, una forma de hablar que no encajaba con su ropa de viaje empapada y sus botas embarradas. Perdimos nuestros caballos en la tormenta. Nos desorientamos. La niña temblaba tanto que sus dientes castañeteaban. No podía tener más de 7 años. Con ojos enormes y oscuros que parecían tragarse toda la luz de la habitación. Miraba a Clara como si fuera un ángel o un demonio, aún no había decidido cuál. Siéntense cerca del fuego, dijo Clara, manteniendo su voz neutra. Práctica, les daré algo caliente. Tenía un guiso que había estado hirviendo a fuego lento. Más agua y papas que carne, pero caliente. Lo sirvió en cuencos de madera, 2 cuencos. Porque solo había preparado comida para una persona, como había hecho durante 1100 noches, y observó mientras el hombre partía su pan en pedazos pequeños. Alimentando primero a su hija. Un caballero, o alguien que había sido uno. Me llamo Sara, susurró la niña de repente, su voz tan suave que Clara casi no la escuchó. Papá dice que no debo hablar con extraños, pero tú nos salvaste de los lobos. Lucía, corrigió el hombre suavemente, con una mirada de advertencia. Tu nombre es Lucía. La niña parpadeó, confundida, pero asintió. Clara notó la mentira, pequeña,
Pero ahí, y algo en su pecho se apretó. Estaban huyendo. ¿De qué o de quién? No lo sabía, pero había aprendido a reconocer a las personas que corrían de algo porque ella era una de ellas. Clara, dijo ella finalmente. Me llamo Clara Méndez. Esta es mi casa. Pueden quedarse esta noche. Una pausa. Cuando pase la tormenta, siguen su camino. Los ojos del hombre, grises como el cielo de enero, sostuvieron los suyos. Una noche. Tiene mi palabra. No ofreció su nombre. En estas tierras. Eso era cortesía, o precaución. Clara les dio mantas. Colgó sus abrigos mojados cerca del fuego, y trató de no notar la calidad de la tela, lana fina. No la tela burda que usaba la gente común. Las botas del hombre estaban gastadas pero habían sido hechas a medida. El vestido de Lucía tenía encaje en el cuello, ahora deshilachado y sucio, pero encaje de todos modos. No eran vagabundos, lo cual los hacía más peligrosos. No menos. Papá, susurró Lucía, ya medio dormida contra el pecho de su padre. ¿Nos quedaremos aquí? Solo esta noche, mi amor, respondió él, su voz tan suave que apenas era un murmullo. Solo esta noche. Pero Clara vio la forma en que sus ojos se movían por la cabaña, calculando, evaluando, y supo que él estaba mintiendo, o esperando mentir. Había algo en la forma en que sostenía a su hija, como si ella fuera lo único que le impedía desmoronarse por completo. La noche se profundizó, la tormenta aullaba afuera, lanzando nieve contra las ventanas como puños furiosos. Dentro, el fuego crepitaba y Clara se sentó con su rifle sobre las rodillas, observando a los extraños que había dejado entrar a su santuario. El hombre colocó a Lucía en la cama que Clara había ofrecido sin preguntar dónde dormiría ella. La arropó con cuidado, besó su frente, y luego se envolvió en una manta delgada y se acurrucó en el suelo cerca de su hija. Lo suficientemente cerca para protegerla de cualquier amenaza, incluyendo a Clara. No tenías que acogernos, dijo él en voz baja, sin mirarla. Tampoco tenía que dejarlos a merced de los lobos. Aquí arriba, imagino que hay diferencia entre las dos cosas. Clara sonrió, una expresión que se sentía extraña en su rostro. A veces, ayudar a la gente es la única ley que importa, incluso cuando no puedes permitírtelo. Él se giró entonces, estudiándola a la luz del fuego. ¿Vives aquí sola? 3 años ya. Eso es valiente, o desesperado. Ambos, dijo Clara. ¿Huyes de algo o vas hacia algo? El hombre sonrió, pero no había humor en ello. Depende del día. Se quedaron en silencio. Afuera, el viento aullaba promesas de un frío más duro por venir. Adentro, 2 almas rotas y una niña que todavía soñaba con la bondad se refugiaban del mundo que los perseguía. Clara lo observó quedarse dormido, o fingir dormir. Ella no durmió. Hacía 3 años que no dormía bien, desde que había enterrado a su familia en tierra congelada y decidido que vivir era su castigo, no su regalo. Pero esta noche, por primera vez en 1000 noches, la cabaña no se sentía tan vacía. Y eso la aterrorizaba más que los lobos. El amanecer llegó gris y amargo. Clara despertó, aunque nunca había estado realmente dormida, y encontró al hombre ya levantado, alimentando el fuego con leña de su pila menguante. Se movía con la confianza silenciosa de alguien acostumbrado a hacerse útil sin pedir permiso. La tormenta empeoró, dijo él sin preámbulo, señalando la ventana cubierta de escarcha donde la nieve caía en cortinas tan densas que el bosque había desaparecido. No podemos viajar en esto. El corazón de Clara se hundió. Una noche era caridad. 2, 3, eso era matemática de supervivencia que no podía permitirse. Cazaré, continuó el hombre, leyendo su silencio con la precisión incómoda de alguien que había aprendido a leer rostros. Ganaré nuestra estadía. Clara miró hacia la ventisca. He cazado en peores condiciones. Y yo también. Ya estaba alcanzando su abrigo, revisando un rifle que debía haber sacado de su equipaje mientras ella dormitaba. Sus manos eran seguras, expertas. Tienes trampas en la línea del arroyo. Las vi anoche, pero no habrán atrapado nada con este clima. Así que rastreo. No era una pregunta. Era un hombre que sabía lo que debía hacer y lo hacía sin esperar permiso porque la culpa era un peso más pesado que el orgullo. Lucía despertó cuando su padre besó su frente. Pórtate bien con la señora Clara, murmuró él. Volveré antes del anochecer. ¿Lo prometes? La voz de Lucía era tan pequeña,
Tan rota. Siempre, dijo él, y Clara vio la verdad en sus ojos. Este hombre había hecho, y roto, demasiadas promesas. Pero ésta la mantendría, aunque le costara la vida. Luego se fue, tragado por la tormenta, y Clara se quedó a solas con una niña que la miraba como si ella tuviera las respuestas a preguntas que ninguna de las dos sabía cómo hacer. ¿Sabes coser?, preguntó Clara finalmente, porque el silencio era demasiado pesado y había olvidado cómo hablar con niños. Hacía 3 años desde que los hijos de su hermana la visitaron, antes de que la fiebre se los llevara a todos. Lucía se iluminó. Mamá me enseñó, antes de que, se detuvo. Antes, repitió Clara suavemente, y entendió. Sacó un vestido roto de su baúl, algo que había estado posponiendo reparar porque... ¿Para qué? No había nadie que la viera aquí. Trabajaron en silencio cómodo, con las agujas brillando a la luz gris del fuego. Los puntos de Lucía cuidadosos y precisos. Su madre le había enseñado bien. Papá está muy triste, dijo Lucía de repente, desde que mamá se fue al cielo. Clara detuvo su mano. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Pero ya no habla de ella. La voz de Lucía tembló. Eso significa que la está olvidando. No, pequeña. La garganta de Clara se apretó. A veces la gente guarda silencio porque recuerda demasiado. Hablar duele más que el silencio. Lucía asintió como si entendiera cosas que ninguna niña de 7 años debería entender. ¿Tú también perdiste a alguien? Sí. ¿A quién? Clara cerró los ojos. A todos. No elaboró. Lucía no preguntó, simplemente se acercó más, su pequeño cuerpo cálido contra el costado de Clara, y continuaron cosiendo mientras afuera la tormenta rugía y adentro 2 almas que extrañaban la misma forma de amor se sentaban lado a lado y remendaban cosas rotas. El hombre, quien todavía no había ofrecido su nombre, regresó al anochecer con 2 conejos y escarcha en la barba. Temblaba tan violentamente que sus dientes rechinaban, y Lucía corrió hacia él con un grito que era mitad alivio, mitad reproche. Imprudente, dijo Clara, pero ya estaba calentando piedras para envolverlas en mantas. Ya estaba hirviendo agua para un caldo que lo calentaría desde dentro. Te vas a matar demostrando que eres útil. No puedo tomar sin dar. Las palabras salieron entre labios azules. No de alguien que ya lo ha dado todo. Algo en el pecho de Clara se quebró. Había estado sola tanto tiempo que había olvidado lo que significaba ser vista con claridad, no como la ermitaña en la montaña, sino como una persona que había sobrevivido a lo peor y seguía levantándose cada mañana porque rendirse era demasiado fácil. Esa noche comieron bien. El conejo estaba tierno, sazonado con las hierbas secas que Clara había recolectado el verano pasado. Lucía se durmió rápido, agotada por la preocupación, acurrucada bajo mantas con su pequeño puño cerrado alrededor del dedo de su padre como si temiera que él desapareciera si lo soltaba. Clara limpió mientras el hombre se sentaba cerca del fuego, finalmente inmóvil, finalmente derrotado por el agotamiento. A la luz danzante, parecía más joven y más viejo al mismo tiempo, joven en sus rasgos. Viejo en la forma en que llevaba el dolor. No has preguntado mi nombre, dijo él de repente. Supuse que me lo dirías si quisieras. Diego, una pausa. Diego Navarro. El nombre no significaba nada para Clara. ¿Debería conocerlo? Él sonrió sin humor. En algunos lugares. Tengo tierras. Muchas. Ganado. Caballos. Una casa tan grande que resuena. Su voz era hueca. Todo menos lo que importa. Clara se sentó frente a él, cuidando de mantener el fuego entre ellos. El dinero no cura la soledad. No, coincidió Diego, mirando a su hija. Tampoco puede comprar lo que ella necesita. El amor de una madre. Un hogar que se sienta seguro. Una infancia que no esté marcada por la pérdida. La tienes a ti, eso no es poco. Soy medio padre en mis mejores días. Sus manos se apretaron. Ella merece algo mejor. Merece que estés entero, dijo Clara en voz baja. Eso es diferente a perfecto. Los ojos de Diego encontraron los suyos a través de la luz del fuego. Por un largo momento, algo no dicho se movió entre ellos, reconocimiento de un dolor compartido. Tal vez, la comprensión que viene de haber recorrido el mismo camino oscuro y emerger del otro lado. Maltrecho pero respirando. ¿Por qué estás aquí sola?, preguntó él. La pregunta era justa. Clara había preguntado primero. Perdí a todos los que amaba.
Fiebre, mi esposo, mi hija de 5 años, mi hermana que vino a ayudar. Su voz no tembló. Había tenido 3 años para practicar. No podía quedarme en el pueblo donde todo me lo recordaba. Así que vine aquí, a reconstruir o a morir intentándolo. ¿Cuál está ganando? Ella sonrió, frágil como el hielo de enero. Pregúntame mañana. El fuego se apagó lentamente. Ninguno se movió para añadir leña. A veces la oscuridad se sentía más segura que la luz que mostraba demasiada verdad. Un día más, dijo Diego finalmente. La tormenta debería calmarse para entonces. Clara asintió, ignorando el extraño dolor en su pecho. Un día más y estaría sola otra vez. Justo como había aprendido a preferir. Excepto que ahora, en el silencio cargado de la cabaña, con una niña durmiendo y un hombre roto sentado a través del fuego moribundo. La soledad se sentía menos como paz y más como algo que había estado soportando en lugar de elegir. Y eso era lo más peligroso de todo. La mañana trajo silencio. La tormenta había pasado, dejando el mundo enterrado bajo una nieve tan profunda y brillante que dolía mirarla. Clara despertó, otra vez, nunca realmente dormida, y encontró a Diego ya afuera, despejando nieve del porche con una pala que debió haber encontrado en el cobertizo. Lucía estaba con él, sus pequeñas manos rojas por el frío, riendo mientras lanzaba bolas de nieve a los árboles. El sonido de su risa era como campanas, claro y puro, y Clara se quedó en el umbral escuchando algo que había olvidado que existía: alegría. No tienes que hacer eso, llamó ella. Diego no se detuvo. Lo sé, pero tu techo tiene un punto débil cerca de la chimenea. Esta nieve es tan pesada que lo hundirás si no la quitas. Clara subió a mirar. Tenía razón. Había planeado arreglarlo antes del invierno, pero la madera era cara y sus manos no eran tan fuertes como solían ser. Puedo parcharlo, dijo Diego, si tienes madera de sobra. No tengo. Entonces iré al pueblo. Hay uno a unas 15 millas al sur, ¿verdad? En esta nieve, a pie. Encontré nuestros caballos esta mañana. Se refugiaron en un cañón. Sonrió ligeramente. Animales tercos como su dueño. Clara lo siguió hasta donde había atado a los caballos, 2 animales magníficos. Andaluces de pura sangre con crines como seda derretida y ojos que hablaban de linajes que costaban más que su cabaña entera. Estos no eran caballos de un vaquero común. Estos eran caballos que pertenecían a alguien importante. Diego, dijo ella lentamente, ¿quién eres realmente? Él la miró por encima del lomo del caballo que estaba ensillando. Alguien que cometió el error de amar a la persona equivocada, o tal vez a la persona correcta en el mundo equivocado. Una pausa. ¿Importa? Debería. ¿Por qué? ¿Porque tengo buenos caballos? ¿Porque mi hija lleva encaje? Su voz era tranquila pero filosa. El dinero no me hace menos roto. Clara, solo más capaz de huir. Ella no tenía respuesta para eso. Volveré antes del anochecer, dijo Diego, montando con la gracia fluida de alguien que había pasado más tiempo en sillas de montar que en el suelo. Lucía se queda contigo, ¿está bien? Era una pregunta, no una orden. Confianza, no suposición. Está bien, dijo Clara, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Lo vio cabalgar hacia el sur hasta que desapareció en la distancia blanca. Luego se giró y encontró a Lucía mirándola con ojos sabios más allá de sus años. Papá te quiere, dijo la niña con la simplicidad devastadora de la infancia. Clara parpadeó, solo está siendo amable. No, Lucía negó con la cabeza. Ríe diferente cuando hablas, como solía reír con mamá. El corazón de Clara tropezó. Pequeña. ¿Serás mi mamá? La pregunta golpeó como una bala. Clara se arrodilló, tomando las manos frías de Lucía entre las suyas. Cariño, tu papá y yo acabamos de conocernos. Somos extraños ayudándonos en una tormenta. Mamá siempre decía que Dios envía a las personas correctas cuando dejas de buscar. La voz de Lucía era completamente segura. Papá dejó de buscar, luego te encontramos. Clara no tenía respuesta para esa clase de fe. Solo podía abrazar a la niña que olía a nieve y esperanza. Y preguntarse cuándo exactamente su corazón cuidadosamente enterrado había comenzado a latir de nuevo. Diego regresó cuando el sol comenzaba a ponerse, cargado con madera, clavos y comida suficiente para semanas. Clara comenzó a protestar, esto era demasiado, más de lo que podía aceptar, pero él la interrumpió.
Déjame hacer esto, dijo en voz baja. Por favor. Y había algo en su voz, algo tan crudo y necesitado, que Clara no pudo negarse. 3 días se convirtieron en una semana. Diego arregló el techo, luego el barandal del porche que se hundía, luego la puerta que se atascaba en su marco. Trabajaba de amanecer hasta anochecer, y Clara dejó de fingir que quería que se fueran. Lucía florecía como flores de primavera. Le enseñaba a Clara canciones que su madre había cantado, canciones españolas sobre el mar y el amor perdido. Aprendía a trenzar el cabello de Clara con dedos torpes pero sinceros. La cabaña se llenó de risas por primera vez en 3 años, y Clara se encontró sonriendo sin darse cuenta, olvidando por momentos el peso que había llevado como una segunda piel. Por las noches, después de que Lucía se durmiera, Clara y Diego se sentaban junto al fuego y compartían historias. Él le habló de su rancho, miles de acres, una docena de trabajadores, manadas que se extendían hasta el horizonte. Ella le contó sobre la familia que había perdido, la hermana a la que aún soñaba algunas noches, el esposo cuya risa había sido como música. No hablaban sobre el futuro. El futuro era un lujo que ninguno de los dos podía permitirse. Pero en la 4ª noche, mientras Clara alcanzaba más leña y su mano rozó la de Diego, sintió la chispa, literal, como electricidad estática, pero también algo más profundo. Él no retiró su mano. Ella tampoco. Debería regresar, dijo Diego finalmente, su voz áspera. Mi capataz es capaz, pero hay decisiones que solo yo puedo tomar. Entonces ve. Clara mantuvo su voz firme, aunque algo dentro de ella gritaba que no lo dejara ir. Ven con nosotros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cálido. El corazón de Clara latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía escucharlo. Diego. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. Se inclinó hacia adelante, serio, sus ojos atrapando la luz del fuego. No aún, pero ven al rancho, ve si Lucía tiene razón. Si esto, gesticuló entre ellos, ese espacio cargado lleno de posibilidad, es más que amabilidad. No tengo nada que ofrecerte. Clara señaló su vestido gastado, sus manos callosas. No soy el tipo de mujer que encaja en el mundo de un ranchero. Eres exactamente ese tipo de mujer. Su voz era áspera, fuerte, honesta, fuerte, capaz, honesta de una manera que hace que la gente de mi mundo parezca sombras. Apenas me conoces. Sé que diste todo lo que tenías a extraños en una tormenta. Diego se acercó, sin tocarla del todo, pero lo suficientemente cerca como para que Clara pudiera sentir el calor de su cuerpo. Sé que mi hija vuelve a sonreír por primera vez desde que murió su madre. Sé que me siento humano por primera vez en 2 años, y no quiero irme sin saber si esto podría ser real. El aliento de Clara se detuvo. Cada instinto gritaba que se protegiera, que dijera no, que se mantuviera a salvo en su cabaña solitaria donde nada podía herirla porque nada podía alcanzarla. Pero la risa de Lucía resonaba en su memoria. Las manos de Diego construyendo un hogar más fuerte. El calor de ser vista, verdaderamente vista, por primera vez en 3 años. Una condición, dijo finalmente. Cualquiera. Si no funciona, si no encajo en tu mundo, déjame ir con dignidad, sin caridad, sin lástima. La sonrisa de Diego fue como el amanecer atravesando nubes de tormenta. Trato hecho. Extendió su mano. Clara la tomó. Su palma era cálida, áspera, y se sentía como llegar a casa. 3 días después, dejaron la cabaña. Clara cerró la puerta tras ella. Sin echar la llave, nunca había habido cerradura, y siguió a Diego y Lucía montaña abajo hacia un mundo que había olvidado cómo navegar. El rancho le quitó el aliento. Colinas ondulantes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cielo tan vasto que parecía tragarse el horizonte. Una casa, no, una mansión, que podría tragarse su cabaña 10 veces y aún tener espacio. Establos que alojaban docenas de caballos. Trabajadores que se quitaban el sombrero cuando Diego pasaba, con respeto genuino en sus rostros. Este era el mundo de un hombre rico, un vaquero rico, pero rico de todos modos. Los trabajadores estudiaron a Clara con una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras Diego la ayudaba a desmontar. Podía escuchar los susurros comenzando. ¿Quién es? Alguna mujer que encontró en el desierto. Pobrecita, probablemente piensa que atrapó a un hombre rico.
Clara enderezó la espalda. Había sobrevivido 3 inviernos sola en las montañas. Podía sobrevivir chismes. Diego la presentó a su capataz, un hombre curtido llamado Mateo con ojos agudos que la evaluaron como si fuera ganado en un mercado. Señora, dijo, respetuoso pero reservado. Puedo trabajar, dijo Clara de inmediato. No espero caridad. Algo cambió en la expresión de Mateo. Sorpresa, tal vez. Luego aprobación. La cocina necesita ayuda. La cocinera lleva meses quejándose. Empezaré mañana. Diego le mostró una habitación de invitados, elegante, espaciosa, con una cama tan suave que parecía un pecado. Nada como el jergón duro de su cabaña. Las paredes estaban pintadas de un suave color crema. Había cortinas de encaje en las ventanas. Y un espejo real, donde Clara podía ver su reflejo por primera vez en años. Parecía un fantasma, delgada, pálida, con ojos que habían visto demasiado. Tómate tu tiempo, dijo Diego desde la puerta. No hay presión, esta es tu casa ahora, tanto como lo es mía. Pero antes de que pudiera decir más, Lucía apareció en la puerta en camisón, aferrando una muñeca gastada. ¿Me arropas?, preguntó, tan esperanzada que el corazón de Clara se rompió un poco. Clara siguió a la niña por el pasillo hasta un dormitorio decorado en rosa y blanco, claramente intacto desde que murió la madre de Lucía. Había muñecas en estantes, libros en una pequeña librería, dibujos colgados en las paredes. El fantasma de Isabel llenaba cada rincón. Lucía se metió en la cama y palmeó el espacio a su lado. Mamá solía acostarse aquí y contar historias. Clara dudó. Esto se sentía sagrado, íntimo, un umbral que no podía deshacer una vez cruzado. Por favor, susurró Lucía. Así que Clara se acostó junto a la niña y contó una historia sobre una niña valiente que se hizo amiga de los lobos. Un padre que aprendió a sonreír de nuevo, y una mujer que había olvidado su fuerza hasta que tuvo que encontrarla. Lucía se durmió a mitad del cuento, su pequeña mano envuelta alrededor de la de Clara como una promesa. Diego las encontró allí una hora después. Su expresión indescifrable a la luz de la lámpara, duelo, esperanza, y algo más feroz, más frágil. Gracias, susurró. Clara se levantó con cuidado y lo siguió al pasillo. Ella está llenando un vacío en forma de madre conmigo, dijo en voz baja. ¿Qué pasa cuando se dé cuenta de que no soy su mamá? ¿Que nunca podré ser ella? Ella sabe eso. La voz de Diego era suave pero firme. Te está eligiendo de todos modos. La pregunta es si eres lo bastante valiente para dejarla. Clara pensó en su cabaña, su soledad cuidadosamente cultivada, su supervivencia solitaria. Luego pensó en la risa de Lucía, las manos de Diego construyendo, el calor de ser elegida. Estoy aterrorizada, admitió. Bien, Diego sonrió. Eso significa que importa. La besó en la frente entonces, casto, tierno, una promesa sin palabras, y la dejó de pie en el pasillo de una casa que podría convertirse en hogar. Si ella era lo suficientemente valiente como para arriesgarse al dolor de perderlo todo otra vez. Esa noche, acostada en la cama suave en una habitación que olía a lavanda en lugar de humo de madera, Clara miró al techo y se permitió sentir algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. Y con ella, el terror de que tal vez, solo tal vez, merecía más que sobrevivir. Tal vez merecía vivir. Los primeros días en el rancho fueron como aprender a caminar de nuevo. Clara despertaba antes del amanecer, un hábito grabado en sus huesos por 3 inviernos de supervivencia, y bajaba a la cocina donde la cocinera, una mujer corpulenta llamada Rosa con manos como paletas y un corazón sorprendentemente suave, la recibía con café fuerte y tareas interminables. No esperaba que realmente trabajaras, dijo Rosa esa primera mañana, estudiando a Clara con ojos que habían visto demasiadas invitadas de Diego que se pavoneaban como señoras sin hacer nada útil. Yo tampoco espero caridad, respondió Clara, arremangándose. Rosa sonrió. Entonces nos llevaremos bien. Y así lo hicieron. Clara amasaba pan, pelaba papas, limpiaba platos hasta que sus manos, ya callosas por años de trabajo duro, se volvían rojas y agrietadas. Rosa la observaba con aprobación creciente. Y para el final de la semana, los trabajadores del rancho comenzaban a llamarla, señora Clara, con respeto genuino en lugar de la duda inicial.
Pero los susurros persistían. Los escuchaba en fragmentos mientras trabajaba. ¿Cuánto tiempo crees que durará? Hasta que se dé cuenta de que él no se casará con ella. Diego es demasiado inteligente para caer en esa trampa otra vez. Clara mantenía la cabeza alta y las manos ocupadas. Había sobrevivido cosas peores que chismes. Por las tardes, Lucía la encontraba terminando sus tareas y la arrastraba afuera para explorar el rancho. La niña le mostraba sus lugares secretos, el establo donde una gata acababa de tener gatitos. El árbol junto al arroyo donde su madre solía sentarse a leer. El lugar en la colina donde podías ver el atardecer incendiar todo el cielo. Mamá amaba este lugar, dijo Lucía una tarde, sentadas en esa colina mientras el sol sangraba rojo y dorado sobre el horizonte. Pero papá dice que también lo odiaba. ¿Por qué? Lucía se encogió de hombros. No lo sé, era pequeña cuando ella murió. Solo recuerdo pedazos. Su olor, cómo cantaba, la forma en que sus manos se sentían cuando trenzaba mi cabello. Hizo una pausa. Cada día recuerdo menos. Y eso me asusta. Clara la rodeó con un brazo. Los recuerdos no son lo único que importa. El amor que te dio, eso vive en ti. En la forma en que cantas sus canciones. En la forma en que eres amable incluso cuando tienes miedo. ¿Tú recuerdas a tu hija? La pregunta fue como un cuchillo entre las costillas. Clara respiró a través del dolor. Cada día, su risa, la forma en que olía después del baño. Cómo me llamaba, mamá, de esa manera que solo ella podía. Una pausa. Pero ya no duele tanto como solía. Ahora es más como nostalgia, como extrañar el hogar. ¿Algún día dejaré de doler cuando pienso en mamá? No, dijo Clara honestamente. Pero aprenderás a llevar el dolor de manera diferente, como algo precioso en lugar de algo que te rompe. Lucía se apoyó en ella, y se quedaron así mientras el sol se ponía y el mundo se teñía de púrpura y negro. Dos almas aprendiendo que el amor no desaparece solo porque la gente lo hace. Diego era cuidadoso con Clara. Demasiado cuidadoso, tal vez. La cortejaba con la propiedad de un caballero, paseos lentos al atardecer. Conversaciones cuidadosas. Su mano en su cintura durante las raras ocasiones en que los trabajadores organizaban un baile en el granero grande. Pero nunca la besaba, nunca presionaba por más. ¿Te arrepientes de pedirme que viniera?, preguntó Clara una noche, 3 semanas después de su llegada. Estaban en el porche, observando las estrellas, y el espacio entre ellos se sentía como un abismo. Todo lo contrario, Diego se giró hacia ella, su rostro mitad en sombra. Tengo miedo de ahuyentarte si voy demasiado rápido. No soy delicada. No, él sonrió. Eres la persona más fuerte que conozco. Pero eso no significa que no pueda romperte. Clara lo estudió, las líneas alrededor de sus ojos. La forma en que llevaba el peso de mundos invisibles sobre sus hombros. ¿Qué te rompió a ti, Diego? Él no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tan baja que apenas podía escucharlo. La culpa, la sensación de que todo lo que toco se convierte en cenizas. Yo solía sentir eso también. ¿Ya no? Clara tomó su mano, entrelazando sus dedos. Estoy aprendiendo que tal vez no era mi culpa, que tal vez merezco una segunda oportunidad. Lo miró. Tú también la mereces. Diego besó su mano entonces. Sus labios cálidos contra sus nudillos ásperos. Y Clara sintió algo dentro de ella, algo que había estado congelado durante 3 años, comenzar a descongelarse. Pero el pasado nunca permanece enterrado por mucho tiempo. Fue Mateo quien trajo las noticias. Clara lo había visto por el rancho, un hombre de unos 40 años con ojos oscuros que parecían ver demasiado y una forma de moverse que hablaba de violencia contenida. Diego le había explicado que Mateo era su capataz, confiable y discreto, pero había algo en la forma en que Mateo la miraba a veces. Algo que hacía que la piel de Clara se erizara. Una tarde, mientras Clara alimentaba a los pollos detrás de la casa principal, Mateo apareció a su lado tan silenciosamente que ella saltó. Señora, dijo él, quitándose el sombrero. Mateo. Clara mantuvo su voz uniforme. ¿Necesitas algo? Una palabra, en privado. Ella lo siguió hasta el establo vacío, donde la luz del sol se filtraba a través de las tablas y convertía el polvo en oro flotante. Mateo cerró la puerta tras ellos. Y de repente Clara fue dolorosamente consciente de lo sola que estaba. ¿Cuánto sabes sobre Diego Navarro?, preguntó Mateo sin preámbulo.
Lo suficiente. ¿Sabes sobre su esposa? ¿Cómo murió? El corazón de Clara latió más rápido. Accidente de caballo, hace 2 años. Mateo soltó una risa sin humor. ¿Eso es lo que te dijo? Se acercó, y Clara tuvo que obligarse a no retroceder. Isabel de la Vega no murió en un accidente. Se lanzó de un acantilado con su caballo. A propósito. El mundo se inclinó. No. La encontraron al pie del Cañón de las Almas. Su cuello estaba roto. El caballo tuvo que ser sacrificado. La voz de Mateo era clínica. Cruel en su precisión. Dejó una carta. Decía que no podía vivir atrapada entre 2 mundos, el de su familia y el de Diego. Así que eligió ninguno. Clara sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque mereces saber con quién estás. Diego Navarro trae muerte a las personas que lo aman. Isabel lo amó tanto que prefirió morir antes que dejarlo. ¿Qué crees que te hará a ti? Eso no es justo. ¿Justo? Los ojos de Mateo brillaron. Yo amaba a Isabel. La conocía desde que era niña. Fui su guardaespaldas, su confidente. La vi enamorarse de este vaquero de la nada. La vi desafiar a su familia por él. Y la vi romperse cuando se dio cuenta de que el amor no era suficiente. Se inclinó más cerca. Crees que eres diferente. Crees que puedes salvarlo. Pero nadie puede salvar a un hombre que se está ahogando en su propia culpa. Clara lo empujó hacia atrás, sorprendiéndolo. No me conoces. No sabes de lo que soy capaz. Sé lo que veo. Una mujer rota que piensa que otro roto la hará completa. Mateo se enderezó, volviendo a ponerse el sombrero. Cuando todo se derrumbe, y lo hará, recuerda que te lo advertí. Salió del establo, dejando a Clara temblando de rabia y miedo y algo peor, duda. Porque Mateo tenía razón en una cosa. Ella estaba rota, y había venido aquí esperando que Diego pudiera pegarla de nuevo. Pero, ¿qué pasaba si ambos estaban demasiado destrozados? ¿Qué pasaba si, en lugar de curarse mutuamente, solo se cortaban con sus bordes afilados? Esa noche, Clara esperó hasta que Lucía se durmiera. Luego fue a buscar a Diego. Lo encontró en su estudio, una habitación llena de libros y papeles. Oliendo a cuero y tabaco, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en el fuego. Mateo me habló hoy, dijo ella sin preámbulo. Diego se tensó. ¿Sobre qué? Sobre Isabel, sobre cómo realmente murió. El vaso se detuvo a medio camino de sus labios. Lentamente, Diego lo bajó, así que ahora lo sabes. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque, su voz se quebró. Porque cada vez que digo las palabras en voz alta, se vuelve real de nuevo. Y no puedo. Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. No puedo vivir con eso. Clara se acercó, parándose detrás de él. Podía ver su reflejo en el vidrio oscuro, un hombre perseguido por fantasmas que no lo dejarían descansar. Cuéntame, dijo ella suavemente, todo. Y así lo hizo. Isabel era hija única del conde Carlos de la Vega. Aristócratas viejos, sangre tan azul que prácticamente sangraban oro. La voz de Diego era monótona, como si estuviera recitando los hechos de la vida de otra persona. La conocí cuando tenía 23 años. Yo estaba trabajando en el rancho de su padre. Solo un vaquero más. Ella se suponía que se casaría con algún señorito rico de Sevilla. En cambio, se enamoró de mí. Suena romántico. Era una maldición. Diego cerró los ojos. Su familia la repudió. Dijeron que si se casaba conmigo, estaría muerta para ellos. Ella eligió el amor de todos modos. Pensé, estúpidamente, que el amor sería suficiente. ¿Qué pasó? Los primeros años fueron buenos. Tuvimos a Lucía. Compramos este rancho con el dinero que Isabel había heredado de su abuela. Construimos una vida. Se giró hacia Clara, y sus ojos estaban llenos de un dolor tan crudo que era difícil de mirar. Pero Isabel extrañaba su antigua vida. La cultura, las fiestas, la familia. Se sentía atrapada entre 2 mundos y no pertenecía completamente a ninguno. Diego. Empecé a beber, a trabajar demasiado, a estar ausente incluso cuando estaba en casa. No sabía cómo arreglarlo, cómo hacerla feliz. Su voz se rompió. Una noche tuvimos una pelea terrible. Ella dijo que se sentía como una prisionera. Yo dije que podía irse si estaba tan infeliz. Y ella, tragó con dificultad. Ella cabalgó al acantilado y saltó. Clara sintió lágrimas arder en sus ojos. No fue tu culpa. ¿No? Diego soltó una risa amarga. La obligué a elegir.
La hice sentir como si no fuera suficiente, como si su amor no fuera suficiente. Y cuando no pude darle lo que necesitaba, la empujé al borde. Ella hizo su propia elección. Una elección que nunca habría tenido que hacer si yo hubiera sido diferente. Mejor, más. Clara lo tomó por los hombros, obligándolo a mirarla. Escúchame, yo solía pensar que maté a mi familia, que traje la fiebre a casa y los vi morir por mi culpa. Viví con esa culpa durante 3 años, dejando que me comiera viva. Sus manos temblaban, pero tú me ayudaste a ver que el dolor no es lo mismo que la culpa. Que a veces las cosas terribles suceden y no podemos evitarlas. No importa cuánto lo intentemos. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Acunó su rostro entre sus manos. Isabel tomó su decisión, una decisión terrible, rota, pero fue suya, no tuya. Llevar su muerte como si fuera un castigo que mereces no la honra. Solo te mantiene atrapado en el mismo lugar donde ella estaba atrapada. Diego cerró los ojos, lágrimas finalmente derramándose. No sé cómo dejarlo ir. Entonces no lo hagas. No todavía. Clara lo abrazó, sintiendo cómo temblaba contra ella. Pero deja de castigarte, deja de pensar que no mereces ser feliz. Porque Lucía te necesita. Y yo, se detuvo. El siguiente palabras atascándose en su garganta. ¿Tú qué? Su voz era un susurro ronco contra su cabello. Yo te necesito también. Diego la apartó lo suficiente para mirarla, sus ojos grises brillando con lágrimas no derramadas. ¿Incluso ahora? ¿Incluso sabiendo esto? Especialmente ahora. La besó entonces, finalmente. Finalmente, y no fue suave o casto. Fue desesperado, hambriento, como un hombre que se ahogaba tomando su primer aliento de aire. Clara le devolvió el beso con igual ferocidad, vertiendo en él todo lo que no podía decir con palabras. Te elijo. Te veo, no estás solo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Te amo, dijo Diego, y sonaba sorprendido, como si no hubiera planeado decir las palabras pero no pudiera contenerlas más. No sé cuándo sucedió, tal vez esa primera noche en tu cabaña, tal vez cuando te vi con Lucía, pero te amo, Clara, y estoy aterrorizado de perderte como perdí a Isabel. No soy Isabel, dijo Clara firmemente, soy más fuerte de lo que parezco. He sobrevivido a lo peor que la vida puede lanzar. Y todavía estoy de pie. No voy a romperte, Diego, y no voy a dejar que te rompas. ¿Me lo prometes? Ella sonrió a través de sus propias lágrimas. Lo prometo. Se quedaron abrazados mientras el fuego se apagaba y la noche se profundizaba. Dos almas rotas aprendiendo que tal vez, juntas, podrían convertirse en algo completo. Pero las promesas son más fáciles de hacer que de mantener. 2 días después, Mateo regresó. Esta vez no estaba solo. Clara estaba en el jardín detrás de la casa, arrancando malas hierbas, cuando escuchó el sonido de cascos. Se levantó, sombreando sus ojos contra el sol, y vio a 3 jinetes acercándose. Mateo iba adelante. Detrás de él, 2 hombres con uniformes que hablaban de autoridad oficial. Diego salió de la casa, su rostro palideciendo cuando vio a los visitantes. Mateo. ¿Qué es esto? Mateo desmontó, y por primera vez desde que Clara lo conoció. Parecía incómodo. Lo siento, Diego, no tuve elección. ¿Elección sobre qué? Uno de los hombres uniformados se adelantó. Señor Navarro, venimos en nombre del conde Carlos de la Vega. Estamos aquí para recuperar a su nieta, Lucía Navarro de la Vega. El mundo se detuvo. No, dijo Diego, su voz peligrosamente tranquila. Lucía se queda conmigo. El conde tiene derechos legales. Al diablo con sus derechos. Diego dio un paso adelante, y los hombres pusieron manos en sus armas. Ella es mi hija. Isabel me la dejó. Su familia no quería nada con nosotros cuando ella estaba viva. No tienen derecho a ella ahora. El conde está dispuesto a llevarlo a los tribunales, dijo el segundo hombre, pero preferiría resolver esto pacíficamente. La niña pertenece con su familia noble. Un vaquero, por rico que sea, no puede darle la educación y las oportunidades que su linaje exige. Clara vio la forma en que Diego temblaba, no de miedo, sino de rabia apenas contenida. Vio la forma en que sus manos se apretaban en puños, la forma en que su mandíbula se tensaba. Este era un hombre al borde de la violencia. Y luego vio a Lucía. La niña había salido al porche, atraída por las voces elevadas.
Sus ojos estaban enormes, aterrorizados. Clara tomó una decisión. Caminó hacia adelante, colocándose entre Diego y los oficiales. Disculpen, dijo, manteniendo su voz firme, pero creo que hay un malentendido. Señora, esto no la concierne. Soy Clara Méndez Navarro, mintió sin vacilar, la esposa de Diego. Lucía es mi hijastra, y no permitiré que la lleven de su hogar. El silencio cayó como una piedra en agua. Diego la miró, sorpresa y esperanza en guerra en su rostro. Mateo pareció genuinamente impactado. Los oficiales intercambiaron miradas. ¿Su esposa?, repitió el primer oficial. ¿Tienen pruebas de este matrimonio? Vivimos como familia, dijo Clara, alzando su barbilla desafiante. Eso es prueba suficiente en estas tierras. Y si el conde de la Vega tiene problema con eso, puede venir él mismo y decírmelo a la cara. El oficial más joven parecía incómodo. Tendremos que verificar esto. Volveremos con órdenes oficiales si es necesario. Háganlo, dijo Clara, pero hasta entonces, Lucía se queda aquí, con su familia. Los hombres montaron sus caballos, claramente no preparados para esta complicación. Mateo se demoró, mirando a Clara con algo que podría haber sido respeto o advertencia. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. El conde no se rendirá fácilmente. Tampoco nosotros, respondió Clara. Los vio irse en un silencio tenso. Solo cuando desaparecieron en la distancia, Diego se giró hacia ella. Clara. Lo sé, dijo ella. Lo sé que mentí, lo sé que lo compliqué todo. Pero no iba a dejar que se la llevaran. No. Diego la tomó en sus brazos, sosteniéndola tan fuerte que apenas podía respirar. Gracias. Gracias por luchar por ella. Por nosotros. Lucía corrió del porche, lanzándose a ambos, y se quedaron así, 3 personas contra un mundo que quería separarlos. Pero Clara sabía que esto era solo el comienzo. El conde de la Vega vendría, y cuando lo hiciera, su mentira sería expuesta. A menos que la hicieran verdad. Esa noche, después de que Lucía finalmente se durmiera, habiendo necesitado que tanto Clara como Diego se acostaran a cada lado de ella hasta que sus miedos se calmaron lo suficiente como para que el sueño la reclamara, Diego llevó a Clara al porche. Las estrellas eran brillantes, innumerables, el tipo de cielo que solo existía lejos de las ciudades. Clara se envolvió en un chal y esperó que él hablara primero. «Cásate conmigo», dijo Diego de repente, y no era una pregunta. Diego. Lo sé que es rápido. Lo sé que es por las razones equivocadas. O tal vez las correctas. No lo sé más. Corrió una mano por su cabello. Frustrado. Pero si estamos casados, legalmente, oficialmente, será mucho más difícil para el conde tomar a Lucía. Tendrá que probar que soy un padre inadecuado. Y con una esposa respetable a mi lado. ¿Eso es lo que soy? Clara no pudo evitar la amargura en su voz. ¿Una esposa respetable que hace tu caso legal más fuerte? No. Diego se acercó, tomando sus manos. Eres la mujer que amo. La mujer que quiero pasar el resto de mi vida conociendo. La mujer que hace que mi hija ría de nuevo y que me hace creer que tal vez merezco una segunda oportunidad. Besó sus nudillos. Pero no puedo pretender que el tiempo está de nuestro lado. El conde volverá, y cuando lo haga, necesitamos cada ventaja que podamos conseguir. Clara miró sus manos unidas. Así que me estás pidiendo que me case contigo por Lucía. Te estoy pidiendo que te cases conmigo porque te amo. Y porque sin ti, no somos una familia. Solo somos 2 personas rotas tratando de sobrevivir. Su voz se suavizó. Pero si eso no es suficiente, si necesitas más tiempo. No. Clara alzó la vista, encontrando sus ojos en la oscuridad. No necesito más tiempo. Solo necesito saber que esto es real. Que no es solo una estrategia legal. Que me quieres por mí, no por lo que puedo hacer por ti. Clara. Diego acunó su rostro, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Eres lo mejor que me ha pasado desde que nació Lucía. Cuando estoy contigo, no me siento como un fracaso. Me siento como el hombre que podría haber sido si no hubiera dejado que la culpa me devorara. Presionó su frente contra la de ella. Así que sí, te quiero por ti, por cada cicatriz, cada miedo, cada momento de fuerza feroz que me quita el aliento. Entonces sí, susurró Clara, me casaré contigo. ¿Sí? Sí. La besó entonces,
dulce y profundo, y sabía a promesas y futuros inciertos y amor que había sido ganado a través del dolor en lugar de entregado fácilmente. Cuando se separaron, Clara apoyó su cabeza en su hombro. Pero Diego, si hacemos esto, es para siempre. No puedo ser una esposa temporal. No puedo ser algo que dejes cuando Lucía esté a salvo y ya no me necesites. Nunca dejaré de necesitarte, dijo él firmemente. Eso lo prometo. Y Clara eligió creerle. Eligió creer que dos personas rotas podrían construir algo completo. Que el amor era suficiente. Incluso cuando parte de ella, la parte que sonaba sospechosamente como Mateo, susurraba que estaba cometiendo el mismo error que Isabel. Eligiendo el amor sobre la lógica. Eligiendo la esperanza sobre la autoprotección. Eligiendo arriesgarse a perderlo todo por la posibilidad de ganarlo todo. Y si eso la hacía tonta, entonces que así fuera. Al menos sería una tonta que había amado. Se casaron 3 días después. En una ceremonia apresurada en el pueblo más cercano con el sacerdote local, el padre Miguel. Un hombre anciano con ojos amables que no hizo demasiadas preguntas sobre la urgencia de su unión. Lucía estaba allí en un vestido blanco que Rosa había cosido apresuradamente. Lanzando flores silvestres que había recogido esa mañana. Mateo estaba de pie en la parte de atrás de la pequeña iglesia. Su expresión ilegible. Unos pocos trabajadores del rancho habían venido. Más por lealtad a Diego que por aprobación del matrimonio. Clara llevaba un vestido simple que había sido de Isabel. Diego había insistido en que lo tomara, diciendo que Isabel habría querido que lo usara. Era hermoso, encaje y satén, y le quedaba casi perfectamente. Pero Clara no podía evitar sentirse como una impostora, poniéndose la vida de una mujer muerta. ¿Lista?, preguntó Diego, ofreciéndole su brazo en la entrada de la iglesia. Clara respiró profundo. Lista. Caminaron por el pasillo juntos. No había música, no había flores elaboradas, solo un sacerdote cansado, una niña esperanzada, y una habitación llena de testigos escépticos. El padre Miguel recitó los votos. Diego respondió con voz firme, sí, quiero. Cuando llegó el turno de Clara, vaciló. Por un momento, solo un momento, vio su futuro bifurcarse. Podía decir no. Podía regresar a su cabaña, a su soledad, a la seguridad del aislamiento. Podía protegerse del dolor de perder de nuevo. O podía saltar. Sí, quiero, dijo, y sintió el mundo cambiar a su alrededor. Pueden besarse, dijo el padre Miguel, casi como una idea de último momento. Diego la besó, pero fue rápido, casi mecánico, como un sello en un contrato más que una celebración del amor. Clara trató de no dejar que el dolor se mostrara en su rostro. Lucía lanzó sus flores, riendo, y los trabajadores aplaudieron educadamente. Mateo desapareció antes de que terminara la ceremonia. Y así, en menos tiempo del que tomaba hornear pan, Clara Méndez se convirtió en Clara Navarro. La esposa de un hombre que todavía amaba a un fantasma. La madre de una niña que anhelaba ser amada. Y una mujer que se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida. Esa noche, su noche de bodas, Diego durmió en su estudio. Clara yació sola en la habitación matrimonial que había sido de Isabel. Mirando al techo ornamentado, escuchando la casa establecerse a su alrededor. Todo parecía susurrar el nombre de Isabel. Las paredes recordaban su risa. Los muebles habían conocido su toque. Incluso el aire parecía llevar el fantasma de su perfume. Clara había pensado que el matrimonio cambiaría algo, que legitimaría lo que sentía por Diego, lo que él sentía por ella. En cambio, se sentía más sola que nunca. Un golpe suave en la puerta la hizo incorporarse. ¿Sí? Diego entró, todavía completamente vestido, con aspecto tan miserable como ella se sentía. No podía dormir. Yo tampoco. Se paró torpemente cerca de la puerta, como si no supiera si tenía permitido entrar a la habitación que técnicamente ahora compartían. Lo siento por el beso. En la iglesia, no fue. Lo sé, dijo Clara en voz baja. No fue real. No. Diego cruzó la habitación en 2 zancadas, sentándose en el borde de la cama. Fue muy real, demasiado real, y estaba aterrorizado de que si te besaba de la manera que quería, me derrumbaría frente a todos. De que revelaría cuánto significas para mí. Clara lo estudió en la penumbra. Entonces, ¿por qué estás durmiendo en tu estudio? Porque,
Se detuvo, luchando con las palabras, porque esta habitación fue de Isabel, y sentía como si estuviera traicionándola al traer otra mujer aquí. Estúpido, lo sé, ella está muerta, yo estoy vivo, debería seguir adelante. No es estúpido. Clara tomó su mano. La culpa no sigue la lógica. No quiero que te sientas como segunda opción, como si fueras solo un reemplazo. ¿Lo soy? La pregunta colgó en el aire entre ellos. No, dijo Diego finalmente. Eres diferente. Isabel era fuego y pasión y risa. Tú eres fuerza y calma y verdad. La miró. No te estoy comparando con ella. Eres tu propia persona, y te amo de una manera diferente a como la amé a ella. ¿Mejor? ¿Peor? Solo diferente. Levantó su mano, besando sus nudillos. Más madura, tal vez, menos desesperada, construida sobre algo más sólido que la pasión juvenil. Clara quería creerlo, quería aceptar esas palabras y dejar que sanaran las grietas en su corazón. Pero parte de ella, la parte rota por 3 años de soledad y dolor, se preguntaba si él estaba tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. Quédate, dijo de todos modos. Esta noche, solo, quédate. Diego se quitó las botas. Se acostó junto a ella sobre las mantas. Y la atrajo a sus brazos. No había nada sexual en ello. Solo 2 personas sosteniendo los pedazos rotos del otro y esperando que fuera suficiente. Te amo, susurró él contra su cabello. Yo también te amo, respondió Clara. Y tal vez, solo tal vez, si seguían diciéndolo, eventualmente ahogaría los susurros de duda que los perseguían. La carta llegó una semana después de la boda. Clara la encontró en la mesa del desayuno. El sello de cera roja grabado con el escudo de armas de la Vega, un león rampante sobre un campo de azur. Mateo debía haberla entregado antes del amanecer, antes de que alguien estuviera despierto para verlo. Diego la leyó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada línea. Cuando terminó, simplemente dejó el papel sobre la mesa y salió sin decir palabra. Clara recogió la carta con manos temblorosas. Asterisco señor Navarro, asterisco. Asterisco su matrimonio apresurado no cambia los hechos. Mi nieta merece ser criada en una casa apropiada para su estación. No en un rancho polvoriento con un padre inadecuado y una esposa de conveniencia. Asterisco. Asterisco llegaré dentro de 10 días para recoger a Lucía personalmente. Traigo documentos legales que prueban mi derecho. Si se resiste, usaré todos los medios a mi disposición, incluida la fuerza, para recuperar lo que es mío. Asterisco. Asterisco no cometa el error de pensar que su nueva esposa cambia algo. Isabel cometió el error de elegirlo sobre su familia. No permitiré que Lucía sufra las consecuencias de esa misma necedad. Asterisco. Asterisco conde Carlos de la Vega asterisco. Las palabras eran como cuchillos. Clara leyó la carta 3 veces, buscando algún camino a través de la amenaza, alguna grieta en la armadura del conde. No encontró ninguna. 10 días. Tenían 10 días antes de que todo se desmoronara. Clara encontró a Diego en el establo, cepillando a su caballo con movimientos mecánicos que hablaban de alguien tratando de mantener las manos ocupadas para que su mente no se descontrolara. Vio la carta, dijo él sin mirar hacia arriba. Sí. Vendrá, y cuando lo haga, no hay nada que yo pueda hacer para detenerlo. El cepillo se detuvo. Es un conde. Tiene poder, dinero, conexiones. Yo solo soy un vaquero que se hizo rico. En un tribunal, él ganaría. Entonces no dejamos que llegue a un tribunal. Diego finalmente la miró. ¿Qué propones? ¿Huir? Lucía merece más que una vida huyendo. No. Clara se acercó, tomando el cepillo de sus manos. Luchamos, pero inteligentemente. El conde piensa que eres débil, que tu matrimonio conmigo es desesperación. Dejemos que piense eso. Cuando llegue, lo enfrentamos juntos, no con rabia, sino con dignidad. Le mostramos que Lucía tiene un hogar real aquí, una familia real. ¿Y si no es suficiente? Clara puso una mano sobre su corazón, sintiendo el latido irregular debajo de su palma. Entonces al menos sabremos que lo intentamos, que luchamos por ella con todo lo que teníamos. Diego cubrió su mano con la suya. ¿Cómo te volviste tan valiente? Perdí todo una vez. Sobreviví. Me enseñó que puedo soportar cualquier cosa, incluso perder de nuevo. Hizo una pausa, pero preferiría no tener que hacerlo. La besó entonces.
lento y profundo, vertiendo en el beso todo lo que no podía decir con palabras. Clara se aferró a él, memorizando la sensación de sus brazos alrededor de ella, el sabor de su boca, la forma en que encajaban juntos como piezas de un rompecabezas que nunca supieron que estaba incompleto. Pase lo que pase, susurró Diego contra sus labios. Gracias por elegirme, por elegir esto. Siempre, prometió Clara, y rezó para poder cumplir esa promesa. Los días pasaron demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Clara pasaba cada momento que podía con Lucía, memorizando la risa de la niña, la forma en que arrugaba la nariz cuando concentraba, cómo se acurrucaba contra el costado de Clara mientras leían libros juntas. «¿Mamá Clara?», dijo Lucía una tarde, usando el título que había empezado a usar después de la boda. «¿Me vas a dejar?». El corazón de Clara se rompió un poco. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque papá está triste otra vez. Como cuando murió mamá, y tú también estás triste. Y cuando la gente está triste así, significa que alguien se va a ir». Clara dejó el libro a un lado y giró para mirar a Lucía directamente. «Escúchame, no voy a ninguna parte. Tu papá y yo vamos a luchar por mantenerte a salvo. Y sin importar lo que pase, siempre serás mi hija, ¿lo entiendes? Incluso si el abuelo me lleva lejos». Clara tuvo que tragar el nudo en su garganta. Incluso entonces, el amor no se detiene solo porque la gente está separada. Lucía se lanzó a sus brazos, sosteniéndola con la ferocidad desesperada de alguien que había perdido demasiado y tenía terror de perder más. «No quiero irme, quiero quedarme aquí contigo y papá». «Lo sé, mi amor, lo sé». Y Clara sostuvo a la niña y deseó poder prometer que todo estaría bien. Pero había aprendido hace mucho que algunas promesas no se pueden cumplir, sin importar cuánto lo desees. El octavo día, Clara estaba limpiando el desván de la casa, un intento de mantenerse ocupada, de no pensar en el reloj que avanzaba, cuando encontró una caja metida en la esquina, cubierta de polvo. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas con la letra elegante de Isabel. Clara sabía que debía cerrar la caja, que éstas eran privadas, sagradas, pero sus manos parecían moverse por voluntad propia, alcanzando el sobre de arriba. Asterisco mi querido Diego, asterisco. Asterisco si estás leyendo esto. Significa que finalmente encontraste el coraje para abrir esta caja. O tal vez significa que estoy muerta y alguien más la encontró. De cualquier manera, hay cosas que necesitas saber, asterisco. Asterisco te amé, Dios, cómo te amé, con cada parte de mí. Pero también odiaba la vida que elegimos, no por ti, sino porque significaba perder todo lo demás. Mi familia, mi cultura, el mundo en el que crecí, asterisco. Asterisco sé que piensas que debiste haber sido suficiente para hacerme feliz. Pero Diego, nadie podría haber sido suficiente. No era sobre ti, era sobre mí, sobre mi incapacidad para elegir, para comprometer, para ser valiente de la manera que importaba, asterisco. Asterisco me estoy rompiendo, puedo sentirlo, como vidrio con demasiadas grietas. Todo lo que se necesita es un golpe más y me haré añicos. Y tengo mucho miedo de lo que sucederá entonces, asterisco. Asterisco si muero, cuando muera, por favor, no dejes que Lucía crezca pensando que el amor es una trampa. No dejes que piense que su madre era débil. Enséñale que el amor es valiente, y que a veces las personas se rompen no porque el amor no fuera suficiente, sino porque ellas no lo fueron, asterisco. Asterisco encuentra a alguien que sea lo suficientemente fuerte, alguien que pueda amar sin romperse, alguien que pueda darte lo que yo nunca pude, asterisco. Asterisco y por favor, perdóname, asterisco. Asterisco siempre tuya, asterisco. Asterisco Isabel asterisco. La carta estaba fechada 3 días antes de su muerte. Clara se quedó mirándola, lágrimas cayendo por sus mejillas. Isabel había sabido lo que iba a hacer, y había tratado de darle a Diego permiso para seguir adelante. Pero él nunca había leído las cartas, nunca había podido enfrentar las últimas palabras de su esposa. Clara encontró a Diego en su estudio esa noche. Sin decir palabra, le entregó la carta. Lo vio leer, vio cómo su rostro se descomponía, vio cómo años de culpa solo comenzaban, a agrietarse. Ella me perdonó, susurró finalmente, incluso antes de morir, me estaba diciendo que no era mi culpa.
Pero no podías escucharlo hasta ahora. Diego asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Pasé 2 años castigándome, 2 años pensando que la maté. Y todo el tiempo, ella estaba tratando de decirme que me dejara ir. Clara se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Entonces déjalo ir, no por mí, no por Lucía, por ti, porque mereces ser feliz, porque Isabel quería que fueras feliz. No sé cómo. Entonces aprendemos juntos. Lo besó, suave como una promesa, un día a la vez. Diego la abrazó, y lloraron juntos, por Isabel, por el tiempo perdido, por el dolor que ambos habían cargado durante demasiado tiempo. Y cuando las lágrimas finalmente se secaron, algo había cambiado, no curado, no completamente, pero más ligero, como si un peso que ninguno de los dos sabía que estaban cargando finalmente se hubiera levantado. El 10º día amaneció claro y frío. Clara se despertó temprano, incapaz de dormir, y encontró a Diego ya levantado, mirando por la ventana hacia el camino que traería al conde. «Vendrá hoy», dijo él. «Lo sé». Se prepararon en silencio. Clara se puso su mejor vestido, el que Rosa había alterado para ella. Simple pero respetable, Diego se vistió con el cuidado de un hombre yendo a la guerra. Lucía desayunó en un silencio inusual, sus ojos grandes y asustados. «¿Va a venir hoy?», preguntó finalmente. «Sí», dijo Diego honestamente, «tu abuelo viene hoy». «Tengo miedo». Clara se arrodilló junto a la silla de Lucía. «Está bien tener miedo, pero escúchame, pase lo que pase. Tu papá y yo estaremos aquí, y vamos a luchar por ti, ¿de acuerdo?». Lucía asintió, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Llegaron al mediodía. El conde Carlos de la Vega era exactamente lo que Clara había imaginado, alto, aristocrático, con cabello plateado y ojos fríos como el acero. Venía en una carroza elegante, acompañado por Mateo y 2 hombres que claramente eran guardaespaldas. Pero fue el propio conde lo que sorprendió a Clara. A pesar de su porte rígido y su expresión severa, había algo frágil en él. Se movía como un hombre mayor de lo que debía ser. Y cuando tosió en su pañuelo, Clara vio el destello de sangre. Estaba enfermo, muriendo, tal vez. Eso lo hacía más peligroso, no menos, un hombre sin nada que perder. «Navarro», dijo el conde, su voz resonando con autoridad centenaria, «he venido por mi nieta». Diego dio un paso adelante. Clara a su lado, Lucía entre ellos. «Lucía se queda aquí, con su familia». «Familia». El conde escupió la palabra como si fuera veneno. «¿Llamas familia a esto? ¿Un vaquero y su esposa de conveniencia, criando a una niña de sangre noble en el polvo?». «Llamo familia al amor», dijo Diego tranquilamente, «algo que parece que has olvidado». Los ojos del conde brillaron peligrosamente. «Ten cuidado con tus palabras. Muchacho, tengo el poder de destruirte». «Tal vez», intervino Clara, sorprendiendo a ambos hombres, «pero también tienes el poder de dejar que tu nieta sea feliz. De honrar lo que tu hija quería». El conde se volvió hacia ella, viéndola realmente por primera vez. «¿Y tú quién eres para hablarme así?». «Soy la madrastra de Lucía, y la amo como si fuera mía propia». Clara mantuvo su mirada, negándose a encogerse. Isabel no quería que su hija fuera criada en una jaula de oro. Quería que fuera libre, feliz. ¿Puedes darle eso? «Puedo darle todo lo que el dinero puede comprar». «Pero no amor», interrumpió Clara, «no una familia que la elija todos los días, no un hogar donde su risa importa más que su linaje». El conde tembló, y por un momento, Clara pensó que podría derrumbarse. «No tienes derecho a hablar de mi hija. No la conociste». «No», coincidió Clara suavemente, «pero conozco a su hija, y puedo ver tanto de Isabel en ella, su espíritu, su fuerza, su necesidad de ser libre. ¿De verdad quieres aplastar eso como lo hiciste con su madre?». El silencio cayó como un hacha. «¿Cómo te atreves?», comenzó el conde, pero su voz se quebró. Y entonces Mateo habló, su voz tranquila pero resonante. «Ella tiene razón, mi señor». El conde giró bruscamente. «¿Qué?». Isabel habría odiado esto. Mateo dio un paso adelante, y Clara vio el dolor crudo en su rostro. «La amé, todos lo sabían menos ella. Y la vi marchitarse bajo su control hasta que no le quedó más opción que huir, primero a los brazos de Navarro, luego a la muerte». Miró a Diego. «No eres perfecto, cometiste errores. Pero la amaste, la dejaste ser quien era.
Suficiente, susurró el conde, pero no había fuerza en ello. Lucía merece la misma libertad. Mateo se volvió hacia el conde. Si la llevas, matarás lo que queda de Isabel en ella. Y esta vez, la muerte estará en tus manos, no en las de Navarro. El conde se tambaleó, y uno de sus guardias se apresuró a estabilizarlo. Tosió de nuevo, con más fuerza, y esta vez la sangre en el pañuelo era imposible de ignorar. Abuelo, dijo una vocecita. Todos se volvieron. Lucía había salido de detrás de Diego y Clara, parada sola ahora, con su pequeña barbilla levantada con valentía que no debía poseer a los 7 años. Abuelo, repitió, caminando lentamente hacia el conde. ¿Me conoces? El conde la miró, y algo en su rostro se rompió. Eres idéntica a ella, a mi Isabel cuando tenía tu edad. Mamá me habló de ti. Antes de morir, Lucía se detuvo frente a él, tan pequeña comparada con su imponente figura. Me dijo que una vez fuiste amable, antes de que el miedo te hiciera duro. El conde se arrodilló, trayéndose al nivel de los ojos de la niña. Tenía miedo de perderla, pero la perdí de todos modos. Pero no me perdiste a mí. Lucía tomó su mano temblorosa. Estoy aquí, y te amo porque eres parte de mamá. Pero no puedo ir contigo. Abuelo, no puedo vivir en una jaula. ¿Una jaula? La voz del conde era apenas audible. Mamá me dijo eso justo antes de que se fuera. Me dijo, ando, dejes que te encierren. Mi amor, sé libre como los pájaros. Lágrimas corrían por el rostro de Lucía ahora. Aquí soy libre, con papá y mamá Clara. Pero te visitaré, te escribiré. Puedes ser mi abuelo sin ser mi carcelero. El conde miró el pequeño rostro frente a él, tan parecido al de su hija perdida, tan lleno de la misma determinación feroz, y Clara vio el momento exacto en que se rompió, en que años de orgullo y control se desmoronaron frente al amor de una niña. Isabel, susurró, tocando el rostro de Lucía como si fuera un fantasma. Mi pequeña Isabel, ¿qué he hecho? Todavía no es demasiado tarde, dijo Lucía con la sabiduría simple de la infancia. Puedes elegir diferente esta vez. El conde cerró los ojos, lágrimas finalmente escapando. Cuando los abrió de nuevo, parecía haber envejecido una década. Tienes razón, todos ustedes, tienen razón. Miró a Diego. Cometí el mismo error 2 veces. Traté de controlar a Isabel con mi amor, y solo conseguí empujarla lejos. No cometeré ese error con Lucía. Se puso de pie lentamente, cada movimiento hablando de dolor, físico y emocional. Quédate, niña. Quédate aquí con tu padre y tú, vaciló. Luego continuó, y tu madre. Sé feliz como Isabel quería. ¿De verdad? La esperanza floreció en el rostro de Lucía. De verdad, el conde sacó un sobre de su bolsillo. Pero con una condición, debes aprender a leer y escribir apropiadamente. Y cada año, me escribirás cartas contándome sobre tu vida, tus alegrías, tus tristezas, todo. Lo prometo, abuelo. El conde miró a Diego, y algo pasó entre ellos, no amistad. No exactamente, pero tal vez el comienzo del respeto. Navarro, trátala bien. Con mi vida, prometió Diego. ¿Y tú? El conde se volvió hacia Clara. Señora Navarro, eres más valiente de lo que creí. Más fuerte, inclinó la cabeza levemente. Cuida de mi nieta, enséñale a ser libre como Isabel nunca pudo ser. Lo haré, dijo Clara, su voz espesa de emoción. El conde comenzó a volverse hacia su carruaje. Luego se detuvo. De su bolsillo sacó otro sobre, sellado con lacre oficial. Documentos legales. Reconociendo tu matrimonio. Reconociendo tu custodia de Lucía. Y, vaciló, mi testamento revisado. 1/3 de mi patrimonio irá a Lucía cuando cumpla 18 años. Con la condición de que nunca sea forzada a vivir una vida que no eligió. Diego tomó los papeles con manos temblorosas. No sé qué decir. No digas nada, solo, la voz del conde se quebró. Solo ámenla suficiente para ambos, para Isabel y para mí. Siempre, prometió Diego. El conde subió a su carruaje, pareciendo haber envejecido 100 años. Mateo se demoró un momento, mirando a Clara. Gracias, dijo él en voz baja, por luchar por ella, por todos ellos. Gracias por ayudar, respondió Clara. Por elegir la verdad sobre la lealtad. Mateo asintió, una sonrisa triste en su rostro. Isabel habría aprobado a alguien como tú. Fuerte, inquebrantable,
todo lo que ella quería ser. Hizo una pausa. Cuídalo, Navarro. Está roto de maneras que ni siquiera él entiende. Pero creo que tú puedes ayudarlo a curarse. Lo intentaré. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Vieron a la carroza alejarse hasta que desapareció en la distancia, llevándose con ella la amenaza que había colgado sobre sus cabezas. Cuando finalmente se fue, Diego dejó escapar un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Se fue, dijo, como si no pudiera creerlo. Realmente se fue. Lucía se lanzó a ambos, riendo y llorando a la vez. Nos quedamos juntos. Somos una familia. Clara abrazó a la niña, sintiendo la calidez de Diego a su otro lado, y se permitió creer, finalmente, realmente creer, que tal vez merecían este momento de alegría. Que tal vez, después de todo el dolor y la pérdida y el miedo, habían encontrado algo que valía la pena aferrarse. Familia, no de sangre, sino de elección. Y eso era más fuerte que cualquier lazo que pudiera romperse. 2 semanas después, organizaron otra boda. Esta no fue apresurada, no fue motivada por el miedo o la necesidad legal. Esta fue una celebración. El rancho se transformó. Rosa y los otros trabajadores colgaron flores por todas partes, silvestres de las colinas. No las rosas caras de la ciudad, porque Clara dijo que quería algo real. Los vaqueros construyeron un arco de ramas de sos junto al arroyo donde Isabel solía sentarse. El padre Miguel vino de nuevo, esta vez con una sonrisa en su rostro cansado. Clara llevaba un vestido nuevo, no el de Isabel esta vez, sino algo que Rosa había cosido específicamente para ella, simple, del color de la crema, con bordado hecho a mano en el dobladillo. Su cabello estaba trenzado con flores silvestres. Cortesía de Lucía. «Estás hermosa», dijo Diego cuando la vio, y esta vez había asombro real en su voz. No comparación, no nostalgia, solo apreciación por la mujer frente a él. «Gracias», dijo Clara, y lo decía en serio. Esta vez, cuando caminaron hacia el sacerdote, no fue con prisa o miedo, fue con alegría. Los trabajadores aplaudieron. Lucía lanzó pétalos de flores, riendo, incluso el sol parecía brillar un poco más. El padre Miguel sonrió. Nos reunimos hoy para presenciar la unión, la verdadera unión, de Diego y Clara. Un matrimonio que comenzó en necesidad pero ha florecido en amor. Diego tomó las manos de Clara, y esta vez, cuando habló, no había vacilación. Clara, cuando entraste en mi vida, estaba medio muerto, solo yendo a través de los movimientos. Pero tú, su voz se espesó. Tú me mostraste que todavía tenía razones para vivir, para luchar, para amar. Besó sus nudillos. Te prometo, no que nunca te fallaré, porque fallaré, que nunca te lastimaré, porque probablemente lo haré, pero prometo elegirte todos los días. Amarte con todas mis imperfecciones. Construir una vida contigo que nos haga a ambos completos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Clara ahora. Diego, me diste algo que pensé que había perdido para siempre, esperanza. La creencia de que puedo ser amada, no a pesar de mis cicatrices, sino con ellas. Sonrió a través de las lágrimas. Te prometo que nunca te dejaré cargar tu dolor solo, que estaré a tu lado en los días buenos y los malos. Y que te amaré con toda la fiereza de alguien que sabe exactamente cuán precioso es el amor porque lo he perdido antes. Pueden besarse, dijo el padre Miguel, y esta vez había lágrimas en sus propios ojos. Diego besó a Clara como un hombre besando a su esposa, no una conveniencia. No un reemplazo, sino la mujer que había elegido y que lo había elegido de vuelta. Fue profundo y dulce y lleno de promesas de futuros aún no escritos. Cuando se separaron, los trabajadores vitorearon. Lucía corría en círculos, gritando, «Mamá y papá se casaron. Mamá y papá se casaron», como si fuera la noticia más increíble del mundo. Y tal vez lo era. Comieron y bailaron mientras el sol descendía, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Clara bailó con Diego, torpe porque no había bailado en años, pero él no parecía importarle. Solo la sostenía cerca y la hacía girar como si fuera la cosa más preciosa del mundo. ¿Feliz?, le preguntó. Más que eso, respondió Clara, completa. Más tarde, mientras la fiesta continuaba, Clara encontró a Lucía sentada bajo su árbol favorito, mirando las estrellas que comenzaban a emerger. ¿Estás bien, mi amor? Lucía asintió. Solo estoy pensando en mamá.
preguntándome si puede vernos, si está feliz por nosotros. Clara se sentó junto a ella, rodeándola con un brazo. Creo que sí, creo que donde sea que esté, está sonriendo, porque su hija tiene una familia que la ama, porque tu papá finalmente es feliz de nuevo. ¿La extrañas, a tu primera familia? Todos los días, admitió Clara, pero he aprendido que puedes extrañar a la gente y aún así ser feliz. Que el amor no se divide, se multiplica. Tengo espacio en mi corazón para recordar a mi hija y para amarte a ti. Para honrar a mi esposo muerto y amar a tu padre. Lucía se apoyó contra ella. Me alegro de que nos encontraras. En la tormenta. Yo también, pequeña, yo también. Se quedaron así mientras las estrellas se multiplicaban sobre ellas. Dos sobrevivientes que habían encontrado refugio en la tormenta y decidido construir un hogar juntas. Esa noche, en la habitación que ahora compartían sin fantasmas susurrando entre ellos, Diego y Clara se quedaron junto a la ventana mirando el rancho que se extendía bajo la luz de la luna. ¿Tienes miedo?, preguntó Clara en voz baja. Siempre, admitió Diego, miedo de fallarte, de fallarle a Lucía, de que todo esto se desmorone. Bien, Clara se giró en sus brazos. Mirándolo, el miedo significa que importa. Significa que estamos vivos y amando y arriesgando. Y eso es infinitamente mejor que estar seguros y solos. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando dejé de castigarme por sobrevivir. Tocó su rostro. Tú también puedes hacer eso. Ya sabes, dejar de castigarte, elegir vivir en lugar de solo sobrevivir. ¿Incluso si no lo merezco? Especialmente entonces. Lo besó suavemente. Mereces alegría, Diego, mereces paz, mereces amor, y voy a pasar el resto de mi vida recordándotelo. Diego la abrazó, enterrando su rostro en su cabello. Gracias, susurró, por no rendirte conmigo, por ver algo en mí que valía la pena salvar. No te salvé, corrigió Clara, nos salvamos mutuamente. Y era verdad, ambos habían llegado a esta unión rotos, convencidos de que estaban más allá de la reparación, pero juntos, con Lucía como su pegamento, habían construido algo más fuerte que lo que cualquiera de ellos había tenido antes. No perfecto, todavía había días difíciles, noches cuando Diego despertaba con pesadillas, momentos cuando Clara se paralizaba, segura de que la felicidad sería arrebatada, veces cuando Lucía lloraba por la madre que apenas recordaba. Pero también había alegría, risas sobre el desayuno, paseos al atardecer, historias de buenas noches, besos robados en el establo, manos entrelazadas bajo las estrellas. Una vida, una familia, un hogar. No porque fuera fácil, sino porque lo eligieron, todos los días, se elegían mutuamente. Y eso lo hacía real. Clara estaba en el jardín, sus manos en la tierra, cuando escuchó el sonido de risas. Levantó la vista y vio a Lucía, ahora de 12 años. Toda piernas largas y cabello salvaje, corriendo hacia la casa con un pedazo de papel en la mano. Mamá, papá, llegó una carta del abuelo. Clara se limpió las manos en su delantal y entró. Diego ya estaba allí, levantando a Lucía y girándola a pesar de que ahora era casi tan alta como él. ¿Qué dice?, preguntó, acomodándola de nuevo. Lucía leyó en voz alta. Su voz clara y confiada. Asterisco mi querida Lucía, asterisco. Asterisco gracias por tu última carta. Me trajo gran alegría saber de tus estudios. De los caballos que estás aprendiendo a entrenar. Del gatito que rescataste del arroyo. Asterisco. Asterisco estoy escribiendo con noticias. Los doctores dicen que me quedan tal vez 6 meses. No estoy triste, he vivido una larga vida. Aunque no siempre sabiamente. Pero antes de partir de este mundo, me gustaría verte una vez más. ¿Vendrías a visitarme? Tú y tu familia. Por supuesto, quiero conocer al hermano pequeño del que me has escrito tanto. Y agradecer a tus padres por darte la vida que yo no pude darle a mi Isabel. Asterisco. Asterisco con todo mi amor. Asterisco. Asterisco tu abuelo asterisco. Silencio cayó en la habitación. Lucía miró a sus padres con ojos brillantes. ¿Podemos ir? Clara y Diego intercambiaron una mirada. Luego Clara miró al niño pequeño, su hijo, nacido 2 años después de la boda, con el cabello oscuro de su padre y sus propios ojos verdes, jugando con bloques en la esquina. Sí, dijo Diego finalmente, podemos ir. Tu abuelo merece conocer a su familia. Toda ella.
Lucía gritó y abrazó a ambos. Gracias, gracias. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Clara y Diego se pararon en su lugar favorito, el porche, mirando las montañas donde todo había comenzado. ¿Estás listo para esto?, preguntó Clara. ¿Ver al conde de nuevo? No, admitió Diego, pero es lo correcto. Por Lucía, por el cierre. Clara tomó su mano. Hemos recorrido un largo camino desde aquella noche de tormenta. Tú has recorrido un largo camino. Diego la besó en la sien. De la mujer que vivía sola en una cabaña, convencida de que era una maldición. A esto, gesticuló hacia la casa donde sus hijos dormían. La vida que habían construido. Esposa, madre, el corazón de esta familia. No solo yo. Clara se apoyó en él. Lo hicimos juntos. Tú, yo, Lucía, incluso el conde, en su propia forma rota. Todos nosotros eligiendo el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación. ¿Tienes miedo?, preguntó Diego, haciendo eco de la pregunta que habían compartido tantas veces. Siempre, respondió Clara con una sonrisa. Pero el miedo ya no me detiene. Ni a mí. Se besaron bajo las estrellas. Dos sobrevivientes que habían encontrado su camino de regreso a la vida a través de la tormenta. Y cuando finalmente entraron, dejando el porche vacío bajo el cielo interminable, la montaña guardó su silencio. Pero ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de la paz. El silencio que viene después de que la tormenta pasa y te das cuenta de que sobreviviste. Que estás más fuerte, que el amor que encontraste en la oscuridad es el tipo que dura porque fue ganado. No dado. Clara había venido a las montañas para morir lentamente, castigándose por pecados que nunca había cometido. En cambio, encontró razones para vivir. Un vaquero roto que necesitaba ver su propia fuerza reflejada de vuelta. Una niña que necesitaba una madre que la eligiera libremente. Un amor que no era fácil o simple, sino real y duro y lo suficientemente fuerte como para soportar las tormentas que vendrían. Y al final, eso fue todo lo que cualquiera de ellos necesitaba. No la perfección. No el rescate. Solo la elección, hecha una y otra vez, día tras día. Elegir el amor sobre el miedo. Elegir la esperanza sobre la desesperación. Elegir vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Y en las montañas silenciosas de Sierra Nevada, donde una vez una mujer había estado sola, ahora había una familia. Imperfecta, rota en lugares, pero completa de las maneras que importaban. Juntos. Para siempre.